calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. En termodinámica, calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos. El calor fluye del cuerpo más caliente al más frío de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. El calor se puede transmitir de tres formas diferentes. Radiación térmica. El calor se propaga a través de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten calor de esta forma a menos que estén a una temperatura igual al cero absoluto, 0 Kelvin. Conducción térmica. El calor se transmite por la agitación de las moléculas, lo que provoca que la temperatura incremente, que los líquidos se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. Convección térmica. El calor se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como puede ser un gas y un líquido. Por ejemplo, al calentar agua en una cacerola, la posición que está en contacto con su base asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. La temperatura está relacionada con la sensación que experimentamos al tocar ciertos objetos. Esta sensación nos permite clasificarlos en objetos fríos, por ejemplo, un cubito de hielo, y objetos calientes, por ejemplo, una taza de café hirviendo. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una cuenta con una determinada energía cinética. El valor medio de dicha energía cinética, S, está directamente relacionado con la temperatura del cuerpo. Así, a mayor energía cinética media de las partículas, mayor temperatura, y a menor energía cinética media, menor temperatura. Diferencia entre el calor y la temperatura. La diferencia entre el calor y la temperatura radica en que el calor se define como el movimiento o intercambio de energías entre cuerpos, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. La reacción entre el calor y la temperatura es que para que la temperatura de un cuerpo cambie, debe de haber una transferencia de calor. Definición del calor. Es la transferencia de energías de un cuerpo a otro. Sus unidades son joules y calorías. Instrumento de medición es el calorímetro y un ejemplo es una cuchara caliente que transfiere calor al agua fría de una taza. Definición de la temperatura. Es la medida de la energía cinética de las moléculas de un material. Sus unidades son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Su instrumento de medición es el termómetro y un ejemplo, la temperatura de un agua al hervir es igual a 100 grados centígrados. Mi nombre es César Gala Ponce Beltrán y me tocó como segundo tema explicar sobre las medidas de la temperatura, lo que vendría siendo grados Fahrenheit, grados centígrados y grados Kelvin. Como primera instancia voy a explicar lo que vendría siendo los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit, principalmente es su simbología solo una F y es utilizada con más frecuencia es utilizada en Estados Unidos. Aquí en México son los grados centígrados, pero ahorita vamos a hablar de los Fahrenheit. Los grados Fahrenheit los impuso el físico Daniel Fahrenheit, y en el cual se basó en dos puntos fijos, en cuando se congela el agua y cuando hierve el agua.
el agua se congela a los 32 grados Fahrenheit y el agua hierve a los 212 grados Fahrenheit. Y bueno, como segundo nos vamos a pasar a los grados centígrados. Los grados centígrados es la representación mundial, a excepción de Estados Unidos y algunos otros países, pero es la más utilizada y la inculcó en 1742 el astrónomo sueco Anders Celsius, que también se basó en dos puntos, en la fusión del hielo y la ebullición del agua. Que la fusión del hielo se lo representó en 0 grados Celsius y la ebullición en 100 grados Celsius. La escala Celsius y la escala de los Kelvin están relacionadas, por lo cual hace que sea muy sencillo saber la conversión de Kelvin a Celsius. La fórmula no es, bueno, más que nada es relativamente sencillo. Como ejemplo voy a poner 300 grados Kelvin y para saber cómo se hace, la diferencia siempre para saber 3.4 grados Fahrenheit, y eso nos da así es como lo podemos convertir de centígrados a Fahrenheit con una fórmula muy sencilla. Y se preguntarán cómo puedo saber. Bueno, regularmente es la pregunta más cuestionada aquí en México, ya que no estamos acostumbrados a vivir con esa simbología Fahrenheit. Bueno, la conversión de Fahrenheit a centígrados es fácil. Como ejemplo, aquí lo tengo anotado, voy a poner un ejemplo de 23 grados centígrados para convertirlo a grados Fahrenheit. Lo primero que debemos hacer, lo que debemos saber es que los grados Fahrenheit pueden ser representados con 9/5, y ya sabiendo que nosotros tenemos como inicial nuestros 23 grados centígrados, se le suma 32. En este caso lo podemos representar así, que vendría siendo la temperatura Fahrenheit. Aquí 9/5 lo multiplicamos en este caso por el ejemplo de los 23 grados centígrados. Hacemos la multiplicación, sumamos 32 y nos da un total de 41.4, a lo cual le volvemos a sumar 32 los grados Celsius, en este caso en representación los 300 grados Kelvin. A eso le vamos a restar 273.15, y a esa resta, el resultado vendría siendo los grados Celsius. Entonces aquí tenemos representado los 300 grados Kelvin aquí, y por ende restamos 273.15, que es igual a 26.85 grados centígrados. Como por último, les voy a explicar lo de los grados Kelvin. Principalmente, fue William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, fue el primero en intentar que todos utilizaran este método. Solo que los grados Kelvin se utiliza más para el contexto científico y pues está representado con una K.
Para definir los grados Kelvin se necesita saber el triple punto del agua, que es el líquido, sólido y gaseoso. Y se determinó que 273.16 Kelvin sería lo adecuado. Y se define como fracción 1 sobre 273.16. Como ejemplo puedo poner que la corona solar tiene como temperatura 1.000.000 de Kelvin y el interior tiene 10 millones de Kelvin. ¿Qué es la dilatación de cuerpos? Es todo los cuerpos materiales que son sólidos, líquidos y gaseosos que experimentan una dilatación de su volumen cuando aumenta su temperatura interna. Dependiendo de la sustancia, cada una posee diferente comportamiento, el cual se registra con un coeficiente de dilatación específica para cada material. A excepción de los gases, se presentan 3 tipos de dilatación para cuerpos, sólidos y líquidos. Hola, mi nombre es César Gaela Ponce Beltrán. A mí me tocó el tema de dilatación lineal y bueno, este es mi prototipo. Está un poco inestable porque se me cayó, pero bueno, la dilatación lineal ahorita es lo que lo que voy a explicar es el incremento de la dimensión lineal que experimenta en este caso este cuerpo, que es el alambre de cobre, y va a experimentar un alargamiento debido a que sube la temperatura, y es lo que vamos a ver, cómo gracias al calor puede aumentar su longitud. Bueno, primeramente vamos a medir, son 12 centímetros y medio, que es lo que mide sin haber estado en contacto con altas temperaturas. Y ahorita vamos a ver cómo se puede notar cómo empieza a bajar nuestra tuerca, que es nuestro cuerpo que está generando peso, y ahí se quemó, ni modo. Bueno, ahí como pueden ver la tuerca bajó un poquito. Voy a intentar volverlo a hacer, a ver si quito esto. Sí, voy a intentar que baje un poco más para que se pueda notar el aumento de distancia, pero creo que se me está quemando. Sí, bueno, pudimos observar cómo hubo a ver si lo alcanzan a ver. Creo que ahí sí. Acá está nuestra longitud inicial, que fue de 12.5 centímetros, y poniendo temperatura, nuestra tuerca logró bajar hasta 14.5 centímetros, lo cual creció 2 centímetros más de longitud. Y bueno, esto se debe a que hubo un aumento de distancia entre los átomos, ya que al generar calor hacen que los átomos aumenten su distancia entre sí. Y esta es su representación o su fórmula, que vendría siendo delta más longitud. A ver, aquí delta más longitud, solo que está al revés.
es igual a la longitud inicial, que se multiplica por el alfa por la delta de temperatura. Y pues podemos concluir de que hubo variación de longitud, que fue de 2.5 centímetros a como estaba inicialmente. Muy buenas tardes, profesor. Soy el alumno Gerson Aviocho Hernández de Enfermería Matutino. Soy de 5º semestre. A mí me toca hablar sobre lo que es la dilatación superficial o la dilatación del área. Hablando sobre la dilatación del área, es cuando normalmente se presentan lo que son placas metálicas o lo que son unas láminas delgadas de aluminio. En lo que es la dilatación del área superficial, es cuando al aplicarse un cierto calor a estas láminas o estas placas metálicas, lo que provoca es que haya una expansión del área en sus diferentes dimensiones, como son lo largo, ancho y lo alto. Pueden presentarse, por ejemplo, en la lámina de aluminio, que en esta lámina lo que provoca es que cuando nosotros aplicamos un calor aquí, provoca que todo lo que es el área donde se está aplicando el calor se expanda. Y digamos, si esto puede llegar a medir unos 10 centímetros, y cuando se aplica el calor llega a haber una dilatación, por lo que este aluminio ya no va a medir los 10 centímetros exactos, van a medir más de 10 centímetros, como 10 centímetros y unas 2 milímetros o 1 milímetro. Eso ya depende también de cuánto calor y cuánto tiempo. Eso sería sobre la dilatación del área. El coeficiente de esta dilatación del área se expresa en la letra Y, que es en este caso. Y este coeficiente normalmente se presenta o solamente se presenta en sólidos, porque estamos hablando sobre la expansión del área en áreas sólidas, como es en lámina de aluminio. Y también lo que es la fórmula para esto es la siguiente: la AF, que es el área final, la A0 es el área inicial, expresada también en metros cuadrados, también el área final. Está entre este corchete y aquí dice 1 más la Y, que es la coeficiente de dilatación, un paréntesis, que es la temperatura final, medidas en grados centígrados, menos la temperatura inicial medida en grados centígrados. Se cierra paréntesis y se cierra corchete. Esta sería la fórmula para la dilatación del área superficial. Para este siguiente prototipo, hablando sobre la dilatación superficial, sabemos que es cuando aplicamos un calor a un metal. En este caso vemos que hay un aluminio que mide 9 centímetros y de ancho mide 9 centímetros y de largo mide 7.3 centímetros. Veremos qué es lo que pasa cuando al meter este aluminio lo metemos a una olla hirviendo con agua, y veremos qué es lo que pasará al aplicar este aluminio a ese calor, porque hablando sobre dilatación superficial es cuando hay un incremento del área, en este caso va a ser aluminio, y veremos qué tanto se dilató o incrementó su largo y ancho o el área de ese aluminio. Después de haberlo metido al agua hirviendo,
Vemos que hubo una dilatación en este aluminio, ya que antes en su longitud inicial, en su ancho medía 9.9 centímetros y después de aplicarle el calor mide 9.1 centímetros, que podemos verlo aquí. Se puede ver que hubo una dilatación en este aluminio, hubo un crecimiento de 1 milímetro. Aquí podemos ver la longitud final menos la longitud inicial es igual a 0.1 centímetros, que es igual a 1 milímetro. También vemos que en lo largo, en su longitud inicial medía 7.3 centímetros y se lo restamos al 7.4 centímetros que mide después de meter el aluminio al agua hirviendo, que ahora son 7.4 centímetros, y esto nos da 0.1 centímetros, que es igual a 1 milímetro. Aquí podemos contemplar y ver que hubo una dilatación en este metal al aplicarle un calor, y esto se le conoce como dilatación superficial. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Esto puede afectar a los estados de agregación de la materia. Pero ¿por qué se dilatan los cuerpos? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para poder desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. La dilatación volumétrica es un ejemplo de ello. Podemos definirla como una representación con mayor notoriedad en los materiales, que por su forma geométrica pues resaltan más en su volumen. Es decir, los cuerpos tridimensionales que resaltan su capacidad volumétrica. Esto se considera pues que la dilatación volumétrica se produce pues en 3 dimensiones. Es decir, un material aumenta sus dimensiones pues en 3 dimensiones: su altura, su ancho y espesor. Coeficiente de dilatación cúbica es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la unidad, pues al elevar una temperatura a 1 grado Celsius, pues este coeficiente se representa con la letra griega beta. Por lo general, el coeficiente de dilatación cúbica se emplea para los líquidos. Al conocer el coeficiente de dilatación cúbica de una sustancia, se puede calcular el volumen que tendrá al variar su temperatura, pues con la siguiente expresión: V subíndice F igual a V subíndice O a entre corchet 1 más la letra B griega, que es la beta, entre paréntesis T subíndice F menos T subíndice O. Cerramos paréntesis y cerramos corchet. Esta fórmula también se puede expresar donde V subíndice F se conoce como volumen final, determinado pues en metros cúbicos, donde V subíndice O se conoce como volumen inicial, expresado en metros cúbicos, y donde la letra griega beta se refiere al coeficiente de dilatación cúbica pues de determinado material en 1 entre grados centígrados o grados centígrados menos 1. La letra T, subíndice F, se refiere a temperatura final medida pues en grados Celsius o en grados centígrados. La letra T, subíndice O, se refiere a temperatura inicial pues medida en grados Celsius o en grados centígrados. Podemos también tomar en cuenta unas notas donde se refiere que pues en el caso de los sólidos huecos, pues la dilatación cúbica pues se calcula considerando al sólido como si estuviera lleno del mismo material, es decir, como si fuera pues macizo.
Segunda nota que podemos considerar es que para la dilatación cúbica de los líquidos, pues debemos tomar en cuenta que cuando se ponen a calentar, también se calienta el recipiente que los contiene, el cual al dilatarse aumenta su capacidad. Por ello el aumento real de volumen del líquido será pues igual al incremento del volumen pues del recipiente, más el aumento del volumen del líquido pues en el recipiente graduado. En la tercera nota pues podemos tener que el coeficiente de dilatación cúbica pues es igual para todos los gases, es decir, cualquier gas al ser sometido pues a una presión constante, por cada grado Celsius que cambie su temperatura pues va a variar a 1 entre 273, que es el volumen que ocupa pues 0 grados centígrados. Esto podríamos decir que la letra B griega es igual a 1 entre 273 grados centígrados pues, a la menos 1 para calcular pues cualquier gas. Dilatación volumétrica. Material: una botella de vidrio con agua, un globo, un recipiente con agua para baño María y una fuente de calor, que en este caso será la estufa. Uno de los cambios más comunes en el calor sobre un material está la dilatación de dicho material. En este video veremos cómo un aumento de un fluido, cuando se le aumenta el calor, genera esta dilatación. Teniendo nuestra botella con agua, le colocaremos el globo en la boca de la botella. Después la vamos a llevar a baño María. En los cambios más comunes en el calor sobre un material está la dilatación del material, que es el aumento del tamaño. Esta puede pasar pues en 3 dimensiones cuando se le aplica el calor. Como podemos observar, el globo pues empieza a inflarse y empieza poco a poco a levantarse. Esto es por el aumento tanto de aire como de agua pues que se presenta en el líquido, que es por consecuencia del aumento de calor. El globo cuenta con un volumen inicial de 44.3 centímetros cúbicos. Esto es al inicio de someterse al calor. Después de un tiempo podemos observar cómo el globo se alza por completo y se mantiene en la misma posición. Sacaremos la botella del agua. Podemos notar claramente cómo el globo desciende por la ausencia del calor. Al finalizar, podemos ver que el globo tuvo un volumen final de 50.6 centímetros cúbicos. Esto nos quiere decir que entre el volumen final y el volumen inicial hubo una dilatación de 6.3 centímetros cúbicos en el volumen del globo.